Hola, 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 bellezas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de chismear porque hoy tenemos un tema que los va a dejar con la boca abierta. Y es que preparémonos para hablar de una boda que rompió récords, una boda millonaria. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de los famosos, en el glamour y el lujo desenfrenado, porque vamos a desglosar los gastos épicos de una boda que dio mucho, mucho, mucho de qué hablar. La boda soñada de Can Yaman y de Method Demir, bueno, ya saben, esa boda que nunca sucedió realmente, pero la fantasía, la imaginación y el morbo son gratis. Así que prepárense para un viaje lleno de cifras escandalosas, detalles alucinantes y un análisis completo de lo que habría sido, hipotéticamente, la boda más comentada del mundo del espectáculo. Prepárense para volar con la imaginación. Y antes de que empecemos, por si eres nuevo por aquí, te recuerdo que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros chismecitos. Es gratis y me ayudarías muchísimo. Así que sin más preámbulos, empecemos. Imagínense por un momento, una playa paradisíaca, la arena blanca, el sol radiante, la brisa suave, el escenario perfecto para una boda de ensueño. Ahora agréguenle a eso dos de las estrellas turcas más queridas y deseadas del momento, Can Yaman, el galán por excelencia, y de Method Demir, la reina de las comedias románticas. La combinación perfecta. La noticia de una posible boda entre ellos, desde el primer momento, causó furor en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fanáticos se volvieron locos, las especulaciones no paraban, era el evento del año. Aunque, como ya sabemos, esa boda nunca se concretó, pero, ¿y si la imagináramos? ¿Y si nos sumergimos en la fantasía de cómo habría sido este evento? Ahí es donde la diversión empieza. Comencemos por el lugar. Si hablamos de una boda millonaria, obviamente no puede ser en cualquier lugar. Imaginemos una villa de lujo frente al mar con vistas espectaculares, una arquitectura impresionante, un lugar exclusivo que solo los más privilegiados pueden permitirse. Ya solo el alquiler de esta propiedad, durante un fin de semana, podría fácilmente superar los cientos de miles de euros. Piensen en las mansiones que alquilan los famosos para sus fiestas. Podríamos estar hablando de una villa con acceso directo a una playa privada, con varias piscinas, un spa, gimnasio y, por supuesto, habitaciones de lujo para todos los invitados. La privacidad sería fundamental, con personal de servicio a disposición las 24 horas del día. Imagínense los detalles: jardines meticulosamente cuidados, fuentes iluminadas y zonas chill out estratégicamente distribuidas para disfrutar de las impresionantes vistas al mar. Este paraíso, solo para el fin de semana, podría ser el punto de partida de un gasto inicial de 300.000 a 500.000 euros. Ahora, hablemos de la decoración. No podemos olvidarnos de la decoración. Flores por doquier, en todos los colores y formas, con arreglos florales espectaculares, diseñados por los mejores floristas del mundo. Imaginen las mesas adornadas con cristalería fina, mantelería de seda, velas aromáticas, un ambiente mágico y sofisticado. Y por supuesto, la iluminación, con miles de luces estratégicamente ubicadas para crear una atmósfera de ensueño. Solo en decoración podríamos estar hablando de otro par de cientos de miles de euros. Los floristas más reconocidos internacionalmente, como Jeff Leatham o Preston Bailey, serían los encargados de transformar el espacio en un verdadero jardín de ensueño. Cada detalle sería cuidadosamente pensado, desde la selección de las flores más exóticas y costosas, hasta la disposición de los centros de mesa. Imaginen arcos de flores en la entrada, guirnaldas colgantes en las terrazas, y cientos de velas flotando en las piscinas. La iluminación jugaría un papel crucial, con luces que cambiarían de color para crear diferentes ambientes a lo largo de la noche. La cristalería y la mantelería serían de las mejores marcas, con diseños exclusivos y personalizados. En este apartado, la inversión podría oscilar entre 250.000 y 400.000 euros. Y por supuesto, la comida. La comida es fundamental en cualquier celebración. En una boda millonaria, la gastronomía debe ser de primer nivel. Un menú elaborado por chefs de renombre internacional, con platos exquisitos y presentaciones impecables. Imaginen un banquete con caviar, langosta, trufas, pura delicadeza.
Y por supuesto una impresionante mesa de postres, con pasteles personalizados, bombones artesanales, fuentes de chocolate, una perdición para los golosos. El catering, sin duda, sería uno de los gastos más elevados, fácilmente superando los cientos de miles de euros también. Para esta ocasión, se contrataría a un chef con estrellas Michelin, que diseñaría un menú degustación exclusivo, con ingredientes de la más alta calidad. Cada plato sería una obra de arte con presentaciones innovadoras y sabores sorprendentes. El banquete incluiría una amplia selección de vinos y champanes de las mejores bodegas del mundo. Además se contarían con estaciones de comida temáticas, como una estación de sushi, una estación de mariscos y una estación de quesos gourmet. La mesa de postres sería un festín visual y gustativo con pasteles personalizados, macarons, bombones, y una fuente de chocolate que sería el deleite de todos los invitados. El catering con todos estos detalles podría suponer un gasto de 350.000 a 550.000 euros. Pero, ¿qué sería de una boda sin música? La música es el alma de la fiesta. Para amenizar la celebración, no podrían faltar actuaciones de artistas de renombre mundial. Imaginen un concierto privado de una estrella pop internacional, con su banda y sus bailarines. O tal vez, una orquesta sinfónica interpretando las canciones favoritas de los novios. Y por supuesto un DJ de fama mundial, que se encargaría de poner a bailar a todos los invitados hasta el amanecer. Los honorarios de estos artistas podrían alcanzar cifras astronómicas. Estamos hablando de millones de euros. Para una boda de esta magnitud, no se escatimarían en gastos. Se contrataría a un artista de primer nivel como Beyoncé, Rihanna o Justin Bieber para ofrecer un concierto privado. Además se contaría con la participación de una orquesta sinfónica que interpretaría las canciones favoritas de los novios durante la ceremonia y la cena. El DJ, por su parte, sería un profesional de renombre internacional, que se encargaría de animar la fiesta hasta altas horas de la madrugada. Los gastos en música, incluyendo los honorarios de los artistas, el equipo de sonido y la producción del espectáculo, podrían superar fácilmente los 2 a 4 millones de euros. Y por supuesto, el vestido de novia. El vestido de novia es el protagonista indiscutible de cualquier boda. En el caso de Demet Özdemir, estoy segura de que habría lucido un diseño exclusivo de alta costura, creado por un diseñador de renombre mundial. Imaginen un vestido espectacular con miles de cristales, encajes delicados, una cola kilométrica, una obra de arte. Y por supuesto los complementos, joyas de diamantes, zapatos de diseñador, un velo de ensueño. El precio del vestido, solo el vestido, podría fácilmente superar los cientos de miles de euros. El vestido de novia sería una creación única y personalizada, diseñada por un modisto de alta costura como Elie Saab, Zuhair Murad o Valentino. El vestido estaría confeccionado con los tejidos más exquisitos, como seda, encaje francés y cristales Swarovski. La cola sería larga y majestuosa, y el velo bordado a mano con detalles delicados. Los complementos serían igual de impresionantes, joyas de diamantes de una firma de lujo, zapatos de diseñador y un tocado que complementaría el peinado. El coste del vestido junto con los complementos podría oscilar entre 300.000 y 600.000 euros. Y no nos olvidemos del novio. Can Yaman, por su parte, seguramente habría optado por un traje elegante y sofisticado, hecho a medida por un sastre de renombre. Imaginen un traje de seda con detalles impecables, complementado con zapatos de lujo y accesorios de alta gama. El costo del traje también podría ascender a varias decenas de miles de euros. El traje del novio sería igualmente impecable, diseñado por un sastre de renombre como Tom Ford o Giorgio Armani. El traje sería hecho a medida, con telas de la más alta calidad y detalles exquisitos. Los accesorios incluirían zapatos de lujo, gemelos de diamantes y un reloj de alta gama. El costo total del traje, incluyendo los accesorios, podría ser de 50.000 a 100.000 euros. Ahora, hablemos de los invitados. Una boda de este calibre seguramente habría contado con la presencia de cientos de invitados, entre familiares, amigos y colegas de la industria del entretenimiento. Y por supuesto, habría que cubrir los gastos de alojamiento, transporte y regalos para todos ellos. Imaginen hoteles de lujo, vuelos privados y regalos personalizados para cada uno de los invitados.
Un desembolso considerable que podría sumar otro par de cientos de miles de euros. La pareja se encargaría de todos los gastos de los invitados, incluyendo el alojamiento en hoteles de lujo, el transporte en vuelos privados y regalos personalizados para cada uno. Los regalos podrían ser objetos de lujo como joyas, relojes o experiencias exclusivas. Este apartado, que incluye alojamiento, transporte y regalos, podría suponer un gasto adicional de 200.000 a 400.000 euros. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la seguridad. Una boda de famosos con tantos invitados y tanto revuelo mediático requiere de un equipo de seguridad de primer nivel para garantizar la privacidad y la tranquilidad de los novios y sus invitados. Guardias de seguridad, guardaespaldas, cámaras de vigilancia, un despliegue de seguridad que podría costar decenas de miles de euros. La seguridad sería una prioridad absoluta, con un equipo de guardaespaldas profesionales, cámaras de vigilancia en todo el recinto y un control de acceso riguroso. Se contrataría a una empresa de seguridad especializada en eventos de alto perfil, con personal altamente capacitado. El costo de la seguridad, incluyendo el personal y los equipos, podría ser de 50.000 a 150.000 euros. Finalmente, no podemos dejar de lado la cobertura mediática. La boda, de haber sido real, habría sido el evento del año, con una cobertura mediática sin precedentes. Sesiones de fotos exclusivas, entrevistas con los novios, reportajes especiales, todo esto, por supuesto, implicaría un costo adicional. Imaginen contratar a los mejores fotógrafos y videógrafos del mundo, para inmortalizar cada momento de la boda. Otro gasto más que añadir a la lista. Y que podría sumar, fácilmente, otros 100.000 euros. Para inmortalizar este evento único, se contrataría a los fotógrafos y videógrafos más prestigiosos del mundo. Se realizarían sesiones de fotos exclusivas para revistas de renombre y se produciría un documental sobre la boda. La cobertura mediática, incluyendo la fotografía, la videografía y los derechos de imagen, podría suponer un gasto adicional de 100.000 a 300.000 euros. Así que si sumamos todos estos gastos, el lugar, la decoración, la comida, la música, el vestido, el traje, los invitados, la seguridad, la cobertura mediática, podríamos estar hablando de una boda que en total habría costado millones y millones de euros. Una cifra astronómica que seguramente dejaría a más de uno con la boca abierta. En total, y haciendo un cálculo aproximado, la boda de Can Yaman y de Method Demir, en la imaginación, podría haber tenido un coste total de entre 3.5 millones y 6 millones de euros. Una cifra que dejaría sin aliento a cualquiera. Pero, ¿qué más podemos imaginar? ¿Qué otras excentricidades podrían haber incluido en esta boda de ensueño? ¿Tal vez un espectáculo de fuegos artificiales espectacular? ¿Una limusina de lujo para trasladarse a la ceremonia? ¿Un viaje de luna de miel en un yate privado por las islas más paradisíacas del mundo? La imaginación es el límite, y la cuenta bancaria parece que también. Podríamos añadir un espectáculo pirotécnico que iluminara el cielo nocturno con fuegos artificiales espectaculares, contratando a los mejores especialistas en el mundo. Los novios podrían llegar a la ceremonia en una limusina de lujo, y después de la boda, partir en un yate privado para disfrutar de un viaje de luna de miel por las islas más paradisíacas del mundo. En fin, amigos, la boda de Can Yaman y de Method Demir, en el mundo real, nunca sucedió, pero la fantasía y la especulación son gratis. Y aunque solo sea en nuestra imaginación, podemos darnos el lujo de soñar con esta boda millonaria, con todos sus lujos y excentricidades. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que se hayan divertido y que hayan soñado un poquito conmigo. Hemos explorado los detalles, hemos fantaseado con los gastos, y hemos pasado un rato agradable. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Si tienen alguna pregunta, comentario o sugerencia, no duden en dejarla en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.